Bueno, es un placer estar aquí en A Coruña, estar en Galicia, que yo soy un poco gallego de adopción, todos los años vengo por aquí, así que para mí venir aquí es un placer y más para estar con dos personalidades tan grandes para hablar de inteligencia humana y de evolución. Este es el tercero de los 5 encuentros que la Fundación Pfizer ha organizado. En los próximos meses vamos a seguir debatiendo sobre los cambios que está experimentando nuestra sociedad en temas tan relevantes como, pues eso, innovación científica, tecnológica, social. La evolución de la creatividad fue el primero, en el mes de febrero. Ese fue el primer encuentro. El segundo fue la capacidad del ser humano para ofrecer soluciones a problemas sociales que tanta falta hacen. Y hoy la inteligencia nos reúne aquí en A Coruña para intentar comprender el proceso evolutivo y creativo que ha llevado una especie, al Homo sapiens, a estar donde estamos hoy, a ser capaz de trasladar su principal característica diferenciadora frente al resto de especies, ¿no? de la inteligencia, las máquinas creadas por el ser humano, la inteligencia artificial, vamos a hablar de ello también. En apenas un par de cientos de miles de años, pues hemos llegado hasta donde estamos ahora. Surgen ya voces que hablan de la existencia del Homo technologicus, una evolución del Homo sapiens. Y es que, como bien saben, somos primates muy próximos al chimpancé, del que nos separan poco más del 1% de nuestros genes. Es algo que da mucho que pensar. Venimos de ellos y nosotros de un antepasado común que vivió en África hace 5 o 6 millones de años. Desde ese momento y hasta nuestros días, nuestro cerebro ha ido experimentando cambios estructurales funcionales que nos han dotado de unas capacidades cognitivas sin precedentes. Y suponemos que sigue en constante evolución, eso esperamos, como el lema de este ciclo de charlas. El resultado de esta evolución biológica fue la aparición de una especie, el Homo sapiens, que se caracteriza, entre otras cosas, por poseer una cultura con aspectos tan complejos como es el arte, la moral, la ciencia, y ser capaz de transmitirla de generación en generación. Si la inteligencia humana se define como la capacidad para aprender, razonar y resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, comprender ideas, manejar conceptos abstractos, aprender usando de conocimientos para valerse y sacar provecho del entorno, cabe preguntarse hoy aquí si la inteligencia artificial puede ser considerada también inteligencia como tal, hasta donde podrá ser capaz de desarrollarse este concepto. Disculpen, voy a beber un poquito de agua. En fin, que también cómo puede afectar todo esto a nuestra propia inteligencia, a nuestra forma de concebir el mundo, la aparición de esta inteligencia artificial que nace en principio como asistente a los humanos para facilitar relación con nuestro entorno. ¿Evolucionará a la par la inteligencia humana o lo hará a su propio ritmo? Pues para todo esto, para hablar de todo esto, para profundizar en esta y otras inquietudes, contamos con la presencia de aquí, ya lo han dicho antes, de Ignacio Martínez Mendizábal. Muy buenas tardes, Premio Príncipe de Asturias, paleontólogo en el yacimiento de Atapuerca, experto en evolución humana, y también de Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña, presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Los dos nos van a ayudar, con este servidor vamos a intentarlo. Somos 3 jóvenes de la generación del 61. No es casualidad que nos reúnan para hablar de inteligencia. Pues vamos a intentar hablar de esto, del pasado, del presente, del futuro, de la inteligencia humana y cómo la inteligencia artificial va a ayudar a nuestra evolución. Estamos celebrando, hemos insistido en ello, el 20 aniversario de la creación de la Fundación Pfizer, y curiosamente 2 décadas va a hacer también que la UNESCO designó a Atapuerca Patrimonio de la Humanidad. Por eso os invito ya a subir aquí, bueno, a sentaros conmigo y a empezar esta charla. Bueno, es un placer, Ignacio, Amparo. Voy a empezar contigo por esto, que decíamos 20 aniversario ya, Atapuerca. ¿Dónde estabas hace 20 años? Tú yo creo que sí lo sabes, ¿no? En Atapuerca. ¿Te acuerdas? En Atapuerca, estaba en Atapuerca hace 20 años. De hecho, yo empecé en Atapuerca cuando tenía pelo. O sea, todavía tenía pelo en la cabeza cuando empecé en Atapuerca. Tuve la suerte de empezar nada más a acabar la carrera. Esta va a ser la campaña, bueno, mía 36, ¿no? Que voy a hacer en Atapuerca. O sea, que sí, cuando la UNESCO nos declaró el yacimiento Patrimonio de la Humanidad, participé en todo lo que hubo que hacer, de informes y de eso. ¿Cuál fue el detonante para que te dedicaras a la paleontología? Pues que es misteriosa, creo yo. Es decir, a mí me gustaba la ciencia en general. Yo no soy un científico. Tengo muchos compañeros que lo son, ¿no? Que son frikis, en el mejor sentido de la palabra. Son científicos que se han dedicado a la ciencia pues porque les gustan las mariposas o los minerales y desde pequeñitos les gusta un
un problema, ¿no? O una criatura, pero yo no. A mí lo que me gustaba de la ciencia es una idea romántica de cuando era adolescente. Me parece que es la casa de los rebeldes. Y yo soy un poco rebeldón. Es decir, la ciencia para mí es el sitio donde no existe el criterio de autoridad. Lo importante no es que seas más rico, ni más mayor, ni más importante, ¿no? Lo importante es que tengas datos y argumentos. Y eso me fascinaba, ¿no? Y dentro de eso pues decidí hacer biología, porque me gustaban más los animales que las plantas, pero bueno, los animales. Y era, la verdad, bastante bala perdida en la carrera. Sí. No acababa de ver ninguna disciplina que me encandilara. Y entonces, pues, tuve un profesor, Emiliano Aguirre, en paleontología. Conocí a Arzuaga también, que estaba en el equipo ya que estaba formando Emiliano. Y me encantó, o sea, me encantó. Eso de los mundos perdidos, eso de tener que agudizar el ingenio para con muy pocos datos ser capaz de decir algo inteligente, ¿no? Me pareció fascinante. Quieres dedicarte a la paleontología y empezar prácticamente en Atapuerca. Bueno, en Atapuerca... Bueno, prácticamente, digo, pero hace que claro, fuera. Atapuerca entonces no era lo que es ahora, claro, ya, evidentemente. Pero es como que pensar ya en querer ser astronauta y tener al alcance de la mano ir a la Luna. Ya sí, tenías ahí... Claro, conocer a Cousteau, ¿no? Cuando tienes 16 años y que te guste la oceanografía. Sí. Sí, la vida son cruces de caminos. Y yo pues he tenido mucha suerte en la vida. Se han cruzado en mi camino personas muy determinantes, ¿no? Así que me siento muy afortunado, sí. Le voy a hacer la misma pregunta a Amparo. ¿Dónde estabas hace 20 años, Amparo? Pues yo también estaba en un momento profesional interesante, no tan interesante. Había acabado de dirigir mi primera tesis doctoral, así que para mí era un momento muy especial. Por fin tenía una hija científica. Y además, bueno, pues es la primera vez también que mezclábamos dos ramas de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial simbólica, más basada en cómo razonamos las personas, y una inteligencia artificial más basada en datos. Y construimos uno de los primeros sistemas híbridos en un campo de aplicación que también le tengo mucho cariño, porque es el campo en el que hice mi tesis, que es la monitorización antenatal. Que en la investigación muchas veces tampoco se dedica a temas que tengan repercusión en las mujeres, y eso para mí también era un plus. ¿Y cuál fue el detonante? Te pregunto, vamos a empezar así, para que te dedicaras a la ciencia computacional. Bueno, me pasa un poco como ha contado Ignacio, ¿no? Se te cruzan los caminos. Yo había acabado la carrera de químicas, estaba haciendo un trabajo ya en computación, porque sí que me gustaba mucho lo que es la lógica de programar, me gustaba centrarme en este tipo de temas, pero era en ingeniería química. Y entonces un compañero me contó que había un grupo de investigación que estaba buscando un chico que quisiera trabajar en monitorización antenatal. Y me pareció un tema precioso, porque era un tema nuevo para mí, era un tema interdisciplinar, podías trabajar en equipos con gente que era médico, que era físico. En aquel momento no teníamos informática en Galicia. Tenía este plus que acabo de contar de investigación, y entonces no lo pensé, fui allí y le dije: yo creo que soy tu hombre. Soy tu chico. Sí. Y bueno, pues me embarqué en este tema y ya empecé a trabajar con cosas de inteligencia artificial y hasta hoy. ¿Y qué papel juega la universidad, en concreto la Universidad Española, en la investigación y en el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues mira, la universidad es muy importante en la inteligencia artificial, porque para empezar nació en la universidad, ¿no? Fue Alan Turing, el que es padre de la inteligencia artificial. Seguro que os suena a todos por la película esta, no sé cómo se llama la película, pero por descifrar Enigma, el código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y él tenía un artículo que se llamaba "Pueden pensar las máquinas". Esto era cuando él estaba trabajando en la Universidad de Cambridge y se iba a Princeton. Luego, más adelante, hubo una reunión también en la universidad de una gente de científicos norteamericanos. Como son un poco más prácticos, fueron un pelín más allá y en lugar de decir "pueden pensar las máquinas", dijeron "cómo podemos construir máquinas que piensen", ¿no? Ahí es donde se bautizó el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad empezó ya en el año 57 y hemos pasado por lo que se llaman inviernos y por épocas florecientes de la disciplina, ¿no? Como esta última. Pero una evolución vertiginosa, en cualquier caso, del año 57. Sí, bueno, relativamente rápida. Lo que pasa es que es en los inviernos donde uno tiene que ser resiliente, ¿no? Donde la investigación realmente se queda en la universidad. Pasan cosas como todo esto de las redes profundas, que está ahora tan de moda, no sé si lo habéis visto en la prensa por el juego este AlphaGo, que lo ha hecho muy famoso. Pues fue gracias a un señor que siguió investigando en redes neuronales cuando era
una forma de aprendizaje que había estado bastante abandonada. Y en la Universidad Española, bueno, pues para dar algunos datos, somos bastante buenos. Hay un informe europeo que sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea en inteligencia artificial. Por detrás, es cierto que a cierta distancia, de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Pero estos 4 países, del estudio que hicieron de 28, donde también está Noruega y Suiza, pues son aproximadamente el 60% de los recursos de la Unión en inteligencia artificial. Y de estos recursos, las universidades españolas son el 70% de la investigación en España. Entonces, es bastante importante. Tenemos equipos muy buenos. Es un orgullo como presidenta tener todos estos grupos que trabajan en AEPIA, que es nuestra asociación con reconocimiento internacional. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos también temas de que necesitamos más soporte económico para la ciencia en general, que es una inversión y no un gasto, y sobre todo también necesitamos planes de recuperación de talento, porque es cierto que formamos, y muy bien, mucho talento en España que, bueno, que se nos va, y yo creo que eso es trágico para el país. Os voy a lanzar una pregunta a los dos. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la inteligencia y qué es ser inteligente? ¿Cómo lo podéis definir? Yo creo que de una manera que seguro que lo sabe mejor que yo, ¿no? Seguramente. Me devuelves la pelota. Sí, has visto. Sí, a mí me parece una pregunta muy difícil. Sí. Es muy difícil. Yo por eso es la primera que le hago a los alumnos cuando empezamos la asignatura de sistemas inteligentes en segundo. Entonces, les pregunto si ellos saben qué vamos a ver durante el curso. Se callan porque son calladitos. Entonces le digo, bueno, pues vamos a empezar a ver qué es la inteligencia, ¿no? Al fin y al cabo, la inteligencia artificial, su objetivo final es lograr reproducir inteligencia humana en una máquina, es decir, que sea indistinguible de la nuestra. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa máquina sea inteligente? ¿Qué es? Es muy difícil de definir. Entonces, lo que hacemos normalmente es una definición fenomenológica. Bueno, pues ¿qué es? Pues un ser inteligente es un ser que resuelve problemas. Es un ser que aprende, es un ser que conoce las repercusiones de sus actos. Digo, pues está muy bien, pero solo hace un bebé, por ejemplo, que es inteligente, por supuesto, ¿no? Pero no queremos solo reproducir esto en una máquina. ¿Qué más puede ser? Bueno, pues se comunica. Es capaz de, yo qué sé, de cuando se comunica, gestionar el tema para hacer que otros seres inteligentes colaboren en hacer algo que un ser inteligente solo no puede, ¿no? Vale, pero esto también lo hacen los animales. Entonces, ¿qué más? Y vamos, bueno, pues que pueden razonar en abstracto, que puedes integrar información de lo que está pasando en el mundo con información que ya conoces para crear algo nuevo, ¿no? Que tiene necesidad de trascender. Todo esto es inteligencia y se nos va complicando bastante la definición, por llamarle de alguna forma. Madre mía, y se va complicando la definición, se va complicando crear la inteligencia artificial, evidentemente, claro. Si queremos que realmente se parezca. ¿Qué es para ti inteligencia y ser inteligente? Claro, Algo pasa con mi micrófono, yo llevo una tarde quería que empezase Amparo, porque claro, tiene muchas más reflexiones que nosotros. Claro, los paleontólogos no necesitamos tener las definiciones de las cosas, ¿no? Somos como los chuchos, que les das algo a oler y lo buscan, ¿no? Sin que sepan qué es lo que están buscando, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy acertada definirnos así a los paleontólogos. Es decir, nosotros lo que hacemos, o lo que deberíamos hacer al menos, es trabajar con los neontólogos, ¿no? Y entonces, pues, yo le preguntaría a Amparo, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es para ti la inteligencia? Y después de esas definiciones que nos ha dado, ahora la pregunta es cómo puede fosilizar alguna de esas cosas, porque nosotros no podemos ver la inteligencia fosilizada, claro. Nosotros podemos ver fosilizados los comportamientos. Los comportamientos son un síntoma, pero no es la inteligencia fosilizada. Y accedemos al hardware, pero no al software, claro. Entonces, es un trabajo conjunto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué aspectos de la inteligencia es, igual que luego buscas en las estrellas y eres astrofísico, ¿no? Una teoría astrofísica se tiene que, al final, hacer una predicción sobre la posición de las estrellas. ¿Qué deberíamos encontrar o qué cosas deberíamos encontrar para entenderlo? Entonces, ¿qué cosas podemos rastrear o qué cosas rastreamos, ¿no? ¿Qué comportamientos y qué hardware que están en relación con la inteligencia, ¿no? Comportamientos, pues para empezar, el comportamiento tecnológico. Eso rima con la inteligencia. Es una de las cosas que ha incluido Amparo en su... Y me gusta mucho porque es una descripción fenomenológica, ¿no? Lo que decías. Claro. Y eso sabemos cuándo empieza y un poco cómo va evolucionando. Tenemos el registro arqueológico y es muy interesante, ¿no? Cómo se va pasando de cada modo tecnológico y las cosas que pueden implicar en términos de inteligencia. Sabemos el arte.
por ejemplo, cuando aparece el arte. El arte no es solo una cuestión de belleza, que es importantísima, por cierto, en la mente humana. Una pregunta que me haría yo, que creo que estaría muy bien, muy divertida, es si la mente humana es solo inteligencia o es inteligencia y más cosas. Porque muchas veces es que las confundimos. Parece que cuando hablamos de inteligencia ocupa toda la mente humana, pero es que en la mente humana hay muchas más cosas que nos distinguen de los animales que quizá no le podríamos llamar chamo de inteligencia. Y una es la belleza y ahí lo dejo. Pero en el arte parietal hay tecnología también, porque como me gusta a mí decir, inventaron el PowerPoint. Se inventaron la manera de hacer transparente el cerebro, de comunicarse, ¿no? Una inteligencia que enseña una idea a las demás personas, para que la vean, porque las ideas no existen hasta que tú las ves. Tenemos el comportamiento funerario. El comportamiento funerario tiene que ver con la inteligencia realmente. O tiene que ver, tú has dicho que dentro de la inteligencia estaba la idea de trascender, ¿no? Esa sería una discusión preciosa, ¿no? Si realmente se puede ser inteligente sin ello, ¿no? O hasta qué punto está. Bueno, solo podemos rastrear. Y luego podemos rastrear el hardware, ¿no? Nosotros, básicamente, hay una manera muy grosera de rastrearlo, que es el aumento del tamaño del cerebro. Podemos ir viendo cómo se ha producido ese aumento del tamaño del cerebro, que no se ha producido linealmente, no se ha producido progresivamente. Ahora sabemos, además, que en la evolución del genoma hay especies que parecen muy inteligentes y que tienen el cerebro más pequeño, que fueron para atrás, que perdieron encefalización. Es decir, no es una cosa tan sencilla como pensábamos antes. Y luego ya en concreto, en nuestro grupo, en nuestra línea de investigación, tenemos una que es muy divertida, parece muy graciosa, que es el estudio del origen del lenguaje, ¿no? Y entonces ahí lo que intentamos es ver si los humanos del pasado tenían el hardware necesario para producir lenguaje, lo cual no quiere decir inevitablemente que hablasen, ¿no? Aunque también se puede discutir sobre eso. Y esas son las cosas que podemos investigar nosotros, o sea, que no la inteligencia como tal, ¿no? Sino esos pequeños como sabueso, aspectos. investigáis comportamientos, Eso es. ¿Y deduces que la inteligencia es lo que nos hace humanos realmente? ¿O No solo. No solo la inteligencia. No solo. Si nos ponemos de acuerdo, que sería una discusión muy bonita, ¿qué otras cosas hay en la mente humana que no entran en la definición de inteligencia? Yo creo que, inteligencia racional, a lo mejor. Claro, yo creo que hay una componente muy fuerte y racional, y cosas como la belleza, como la poesía. Somos muy poéticos. Debe ser muy difícil medir la inteligencia humana entonces, no es fácil medir la inteligencia humana. ¿Cómo se mide? ¿Hay alguna regla? ¿Hay algún metro? No soy muy especialista yo. No, os pregunto a los dos. ¿No? Yo creo que en esto de la medida de inteligencia hemos medido, como Ignacio decía, más la inteligencia racional que otra cosa, ¿no? Con esto del coeficiente intelectual. Pero hay muchas otras inteligencias, no sé si se les puede llamar así, como la instintiva, que quizás es la que tenemos codificada y que puede estar ahí, el tema del lenguaje que mencionabas, como la emocional. Hay personas sumamente racionales, muy inteligentes desde ese punto de vista, que emocionalmente son un desastre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Einstein cuando dice que no todo lo que se puede medir importa y tampoco todo lo que importa se puede medir. Entonces yo creo que es muy difícil medir la inteligencia y que hay muchas más inteligencias, como decía Ignacio, ¿no? La necesidad de trascender, yo creo que sí nos diferencia de la inteligencia que tienen los animales, que hasta donde yo sé no tienen esa necesidad, ¿no? Y no solamente satisfacemos nuestras necesidades básicas, sino que la necesidad de belleza es algo que también nos importa a los humanos y mucho, ¿no? La capacidad de soñar, de imaginar, pues yo creo que nos distingue como humanos de ¿Y tiene sentido el concepto ese que has mencionado, cociente intelectual, o es muy restrictivo a la hora de...? Yo creo que eso solo puede medir la inteligencia más racional, ¿no? Que es la que siempre hemos dicho que es inteligencia, pero que hay, a mi juicio, más cosas ahí. Y antes decías, claro, dentro de todas las facultades de la inteligencia está el mal también. Vamos a decirlo, o sea, hablamos de la inteligencia bien aplicada, pero la inteligencia a veces se aplica al mal. Eso se ve en la evolución también, supongo. Sí. De todas maneras, el mal es un concepto subjetivo. Por supuesto, la pero dentro de la subjetividad... Claro, sí. Claro que se ve. Nosotros tenemos un ejemplo extraordinario en la Sima de los Huesos, en Atapuerca, que es un yacimiento que tiene cerca de 500.000 años. Y hay un cráneo, el cráneo 17, que nos ha dado la clave para entender lo que ocurrió allí. Es el yacimiento más rico del mundo, fósiles humanos. Porque allí se acumularon los cuerpos de 27 personas
con muy buen gusto paritario, de ambos sexos, de distintas edades, se conservan los esqueletos completos, con lo cual bueno, no hay nada parecido en el mundo, ¿no? La información que nos da la cima de los huesos. Y hay un cráneo, el cráneo 17, que nos permitió saber, desvelar el mayor misterio de la prehistoria mundial, que cómo se acumularon esos 27 cadáveres allí abajo, que era un debate abierto desde hace décadas. Y este cráneo nos permitió saber que es el primer acto funerario de la historia de la humanidad. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque el comportamiento funerario es completamente absurdo en principio. Es muy absurdo que uno se relacione con los muertos cuando es consciente de que están muertos. Eso los animales no lo hacen. Cuando son conscientes de que los otros están muertos, pues los dejan. Y sin embargo los humanos lo hacemos. Lo hacemos. Y yo tengo para mí, porque esto no he hecho test, ni estudios, ni trabajos que lo puedan confirmar, pero yo tengo para mí, seguramente no sé qué opinaréis en la sala, que es un comportamiento que implica otra de las cosas que tiene la mente humana, que ya lo señalaba Darwin, que en el ser humano es muy, muy especial, que es el amor. Las personas nos ocupamos de nuestros muertos porque prolongamos el amor más allá de la muerte. Eso es tremendo, porque quiere decir que hemos vencido a la muerte por amor, así directamente. Evitamos que las personas mueran, porque siguen vivas siempre con nosotros. Esto tan hermoso que vemos en la cima de los huesos, he dicho que la clave es un cráneo. Bueno, la clave es que ese cráneo es el primer asesinato de la historia de la humanidad. Así que en un solo cráneo, en la cima de los huesos, tenemos la naturaleza humana, ¿no? La espina y la rosa, si me pongo cursi. Alguien mató deliberadamente a aquella persona y hubo otras personas que la habían de querer tanto que se ocuparon de que su cuerpo no quedara allí y la dejaron en un lugar recóndito y especial. Así que sí, el bien y el mal nos acompaña desde... Cuando hablamos, bueno, los que hemos tenido perros o hemos estado cerca, también hablamos de qué perro tan inteligente, qué caballo tan inteligente. Ciertas especies animales, a ciertas especies les aplicamos también esto, a los chimpancés, pero ¿realmente la inteligencia es solo aplicable al ser humano? ¿Solamente o no? ¿O también se puede aplicar a otras especies, a otros un perro, un gato, ¿Qué inteligente es este gato? No está bien dicho qué inteligente es, ¿o sí? Yo creo que sí. Sí, se puede aplicar, no solamente a los seres humanos. Sí, yo creo que lo que estábamos diciendo básicamente no es que los animales sí que tienen comportamientos inteligentes. Ellos pueden aprender cosas, pueden tener comportamientos de manada, pueden comunicarse para hacer algo todos juntos, pueden... De hecho, la inteligencia artificial copia muchos, o intenta imitar muchos comportamientos animales para reproducir inteligencia en las máquinas, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la inteligencia de enjambre, que utiliza pues las inteligencias de animales ya como las abejas, como las hormigas, como las aves, ¿no? Para, con comportamientos sencillos de forma individual, poder imitar comportamientos complejos en el sentido pues, del movimiento que tienen las aves en el cielo, si hemos visto los estorninos, o cómo se organizan las hormigas o las abejas, para poder conseguir pues, un despliegue de robots, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Que organicen su trabajo. Entonces, por supuesto, son inteligentes y en muchas otras cosas, en lo que es su comportamiento de aprendizaje, pues les hemos imitado con algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que es lo que haces con los animales o con un perro para enseñarle a que haga algo. Le refuerzas positivamente dándole pues lo que le gusta, un hueso, lo que sea. Eso también lo hacemos con los algoritmos. El otro día me comentaron que las dos grandes especies supervivientes del planeta son las hormigas y los humanos, ¿no? Curiosamente, esto me lo dijo un amigo científico. Dice, tú mira con cuidado las hormigas porque son, junto a nosotros, los grandes supervivientes. ¿Y podemos saber científicamente cómo surgió la inteligencia humana? ¿O cuándo? ¿Tú qué andas rastrear como hueso? Claro, podemos rastrear los comportamientos, insisto. Entonces, lo que podemos hacer es someter a eso cualquier hipótesis o teoría de cómo surgió la inteligencia humana. Es decir, las ciencias que estudian el presente tienen ideas y tienen hipótesis. Darwin tenía, por ejemplo, ideas de cómo había surgido la inteligencia. Esas son ideas que llamamos de biología evolutiva, ¿no? Que es la que explica cómo han surgido las cosas, ¿no? Que aparentemente son dificilísimas de contrastar, ¿no? Porque dices, necesitaría ver la máquina del tiempo para ver si las cosas han ocurrido como se describe, pero en realidad no, porque en toda idea de biología evolutiva siempre es una cadena de causas-efectos, y las causas-efectos tienen una cosa inevitable, y es que están ordenadas temporalmente. Las causas anteceden a los efectos, y eso lo podemos buscar los paleontólogos. Es decir, si tú me haces a mí un razonamiento de biología evolutiva en términos de origen de la inteligencia, yo automáticamente pienso en términos de qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercero, qué pasó cuarto, y eso lo podemos buscar. Y lo podemos datar. Y entonces, más que nosotros vayamos a descubrir
con nuestros datos, que son pequeños, el registro fósil es como es, qué es lo que pasó, somos el sitio ideal para pasar por el tamiz de los datos empíricos y contrastar las ideas que sobre el origen de la inteligencia pues tengan los neurólogos, los que hacen inteligencia artificial, los psicólogos. Yo creo que ese es nuestro papel en paleontología. ¿Y cuándo surgen los rasgos que nos definen como humanos? Claro, nos tendríamos que poner de acuerdo, ¿no? Pero si yo, que no sé mucho de inteligencia, pero ahora como un neófito, a mí me impresiona mucho el origen cuando aparecen las primeras piedras talladas. Sobre todo dentro de las... porque las piedras talladas es algo que no hacen los animales. O sea, los animales utilizan herramientas, un chimpancé puede coger una piedra y golpearla, ¿no? Pero es que para hacer una piedra tallada hacen falta dos cosas, que me parecen muy humanas. Que es que tienes que ver algo que antes no has visto. Eso es una idea, tienes que tener una idea. Es que a mí las ideas me parecen de Harry Potter. O sea, me parece increíble, porque eso es la creatividad humana, ¿no? O sea, capaz de imaginarte algo que no has visto, que no existe, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se imaginaron es que podían cambiar de dieta. Unos seres que eran vegetarianos, pues de repente pensaron que podían hacer como las hienas o como los leones. O sea, que podían alimentarse de una presa que es que no estaba ni en su historia evolutiva ni en nada de nada. Eso yo lo llamo una idea destino, es decir, un futuro que tú quieres que ocurra. Quieres que pase, pero no está pasando. Para eso hace falta que tú idees las ideas operativas, que es lo que van a hacer que ese futuro tenga lugar. Y eso es la piedra tallada, porque una piedra tallada es una cosa redonda. Y tú tienes que ser capaz de darte cuenta que una piedra redonda puede ser otra cosa que no has visto. Que si le das golpes, la conviertes en algo que tiene punta y filo. De manera que yo en las piedras talladas veo la creatividad humana, que me parece un aspecto fundamental de la inteligencia, que me parece magia. Sé que no es magia, pero me parece magia. Y luego la capacidad de planificar y de estrategia, que es la capacidad de imaginarte qué cosas tienes que hacer y en qué orden para que esa idea ocurra. Así que yo eso lo veo en las primeras piedras talladas. No me quiero enrollar ya mucho más, ¿no? Así que ya desde ahí veo por lo menos esas capacidades básicas, que yo creo, no sé qué piensas tú, Amparo, que son fundamentales en lo que llamamos inteligencia humana. Sí, claro. Ese es hablamos de inteligencia humana, pero ¿qué entendemos por inteligencia artificial, Amparo? ¿Por inteligencia artificial? Sí, ¿qué entendemos por tal? Pues la inteligencia artificial, el objetivo que tiene es reproducir inteligencia humana en una máquina, de forma que, en ese sentido, se hace una de las grandes preguntas de la ciencia, ¿no? El origen de la vida, el origen del universo, pues esto es qué es la inteligencia, y no solamente eso, sino puedo hacer otro ser inteligente que sea, en principio, igual que yo. Pero es la inteligencia como tal es una simple muestra de la inteligencia de las personas que fabrican esas máquinas o que intentan fabricarlas o que intentan inventarlas o está empezando a ir más allá. ¿Está superando la inteligencia artificial la inteligencia de los seres que la están creando o no? A ver, como estamos en Galicia, voy a ser un poco gallega. Vas a decir depende, ¿no? Sí y no. A ver, es evidente que la inteligencia artificial, igual que comentaba Ignacio con la piedra, alguien tuvo que pensar que era posible. Alguien tuvo que pensar que era posible hacerlo y cómo íbamos a hacerlo. Entonces, en ese sentido, es obvio que sí, que es un reflejo de la inteligencia humana. Y luego, pues ahí están las personas que piensan cómo hacerlo, cómo hacer esos algoritmos, pero también tiene existencia per se, porque esas personas que están haciendo esos algoritmos consiguen que tengamos un algoritmo que es capaz de encontrar un patrón clínico muy complejo que no estaba programado en la máquina, porque nadie puede programar eso y porque sí, yo soy informático pero no soy un experto en clínica, o tengo un sistema que puede aprender a jugar al ajedrez tan bien o al Go que le gana a los maestros del mundo, pero yo no soy un experto en Go. Tengo sistemas de agentes que, como dije, son inteligencias más simples, pequeñas, que trabajan juntos y pueden ayudarme, por ejemplo, en un proyecto que hemos hecho en el grupo de investigación, a investigar qué política es mejor si yo quiero que una organización determinada sea más sostenible desde el punto de vista de la emisión de carbónico, ¿no? De CO2, perdón. Los sistemas de recomendación, por ejemplo, son inteligentes per se. Nadie tiene la capacidad de tener en la cabeza todos los clientes de empresas como Amazon o como Netflix y poder recomendarte a ti algo particular para ti, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial tiene comportamientos emergentes, inteligentes,
también que están en el algoritmo, pero no están definidos en el algoritmo. En ese sentido se comportan un poco como los humanos, aunque bueno, hay que decir que la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo no es una inteligencia artificial general, no tiene conciencia, y lo que tenemos es una inteligencia artificial de nicho estrecho, es decir, somos muy buenos en inteligencia artificial en dominios muy concretos, pero no hemos conseguido tener una inteligencia general como la humana, una inteligencia artificial. Precisamente en el primero de los encuentros, en esta serie, estuvimos hablando de eso, que te lo comentaba antes, de un futuro en el que a lo mejor, y si las máquinas, que ya lo hacen, llega el momento que componen música, que pintan, pero por sí mismas. Esto llegará el día en que las máquinas se puedan convertir también en artistas. A Ignacio le impresiona mucho que el arte sea la creatividad, ¿no? El amor por la belleza, pero ¿qué pasa con las máquinas? ¿Llegarán a ser artistas por sí mismas? ¿Nos superarán o no? Yo creo que ya tenemos muchas máquinas artistas. Que son más artistas. Bueno, a ver, más artistas que yo, desde luego. No sé si conocéis un software que se llama The Painting Full, que es no usa un lienzo, pero usa la pantalla de un ordenador, y tú le das un tema al que tú quieras y la máquina, el algoritmo, se ocupa de buscar en las redes sociales, en Internet, en los blogs, en donde sea, con la intención de transmitir una emoción a la persona que se lo está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es creativo. Tenemos programas musicales, tenemos programas de pintura. Más allá de la belleza del arte, la creatividad también se puede entrenar, se puede de alguna forma transmitir o enseñar. Yo creo que hay... Fíjate, me parece que muchas veces hablamos de la creatividad artística y nos olvidamos de la creatividad científica. Eso también es creatividad. Claro. Pero como detrás sabemos que hay una cierta metodología, nos parece como más fácil reproducir la creatividad científica y más difícil reproducir otro tipo de creatividad. Bueno, yo creo que ahí necesitamos más interacción entre las personas que trabajamos en tecnología y las personas que trabajan en arte, digamos, de alguna forma. Y yo creo que eso es un desafío no solo tecnológico, sino también es un reto social, que entendamos que por qué no puede tener creatividad hasta cierto punto, al menos una máquina. ¿Y no os asusta a los que, investigáis y avanzáis en la inteligencia artificial, que llegue ese momento del HAL, ¿no? Como el ordenador de 2001, en que realmente digas, a lo mejor me he pasado creando una máquina inteligente y está empezando a revelarse un poco, ¿no? ¿O no? No, yo creo que estamos muy lejos de eso. Estamos cerca desde el punto de vista de la creatividad de los directores de cine y de los guionistas, que sí que lo han imaginado, pero estamos muy lejos. La inteligencia artificial. Una parte de mi inteligencia es la que me está haciendo seleccionar preguntas en este tocho inmenso de preguntas y que vayan con una cierta lógica, pero esta me viene muy bien. Dice, si pudiéramos establecer un paralelismo entre la evolución de la inteligencia artificial y la de los homínidos, ¿en qué momento nos encontraríamos? Me parece una pregunta dificilísima de responder, pero yo la lanzo a los dos, o sea, no sé, pero esa tú eres pregunta está hecha con maldad. Con mucha maldad, sí. Hombre, si tengo que contestar yo creo que la inteligencia artificial se puede colocar más en el mundo moderno y es algo que supone una revolución tan disruptiva como en su momento lo fue pues la navegación o la máquina de vapor o todas estas cuestiones, ¿no? que han cambiado la forma de ser de la sociedad. Si queremos pasarla a la época de los homínidos, eso me resulta un poco difícil. Por eso ahí está la maldad de la pregunta. Sí. Yo creo que es precisamente, yo lo compararía con el neolítico, ¿no? Porque es cuando se produce un cambio importante en la sociedad, cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, cuando empieza a aparecer las primeras armas, se tallan la piedra, ¿no? Y bueno, pues empezamos a domesticar animales, empezamos a usar el fuego con control para un sitio físico donde tenemos hornos y bueno, pues hay un cambio en la sociedad. ¿Y va a tal velocidad como a veces nos cuentan el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Evoluciona a una velocidad tan tremenda porque... Bueno, te lo pregunto como periodista, porque últimamente me dicen es que la inteligencia artificial va a tal velocidad que ni los que están en ello saben muy bien a qué velocidad va. Pero no sé,
Bueno, a ver, esto empezó en el año 1957, tampoco es tanta velocidad. Sí, pero digamos. ahora, en este momento en el que los coches, yo entro en mi coche y me parece un tipo inteligentísimo, ¿sabes? Me dice, ¿quieres que te lea los WhatsApps? Oye, ¿no te Digo, joder, me empiezo a asustar muchísimo, o sea... ¿No te fastidia cuando te dice eso de... Me fastidia muchísimo porque yo soy de coches así, o sea, no me gustan los coches demasiado inteligentes, pero últimamente ya hasta los más tontos son inteligentes, entonces esto va a una velocidad tremenda, no sé. Cuando te dice esto de, tienes que llevarme al taller, te quedan 20 días. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Hombre, a ver, yo creo que es un problema, no es que la inteligencia esté evolucionando rápido, que sí lo está haciendo más que durante los 10 últimos años. Es así también porque tenemos muchas cosas que pasan en el universo más que la inteligencia artificial, ¿no? Pues tenemos inversión económica, tenemos Internet, tenemos los frameworks que te permiten procesar todos estos datos con mucha velocidad y de forma económica. La computación en nube se ha abaratado un montón y hay una inversión económica fuerte también por el interés de las empresas. Es decir, hace 10 años tú veías quiénes eran las empresas más importantes del mundo en cotización y entre esas 10 primeras pues a lo mejor había una tecnológica, pero el resto eran industria pesada. Hoy en día todos sabemos quiénes están ahí, casi todas son industrias tecnológicas. Entonces es porque genera valor. El estar inspeccionando esos datos da un valor a las empresas y todo el mundo quiere hacer esto. Sí, va a velocidad. Yo creo que lo que es más veloz es la escala de sus efectos, ¿no? Tú haces algo y eso se propaga a una escala y a una velocidad que antes era impensable, ¿no? No quiero ponerme yo en la piel de un paleontólogo de aquí a 10.000, 15.000, 20.000 años, cuando tenga que estudiar los restos de nuestra... ¿Qué sabemos de la inteligencia de nuestros antepasados? Lo que nos comentabas, a través de su forma de aprender nuevas técnicas de, ¿sabes?, el uso de la tecnología en cada etapa evolutiva. Pues ahí hay una cosa muy curiosa, que ha dado lugar a un debate que sigue, es que no está cerrado. En nuestra disciplina hay dos puntos de vista sobre la inteligencia y las especies que han sido inteligentes. Esto viene desde la época de Darwin. Y son dos puntos de vista que van alternando en el tiempo, su dominio. A veces domina uno, a veces domina el otro, pues porque no tenemos pruebas que puedan desbancar, que no se pueda arreglar con datos, y entonces pues tiene modas. Pero ahí siguen las dos ideas. Una es que la única especie realmente inteligente que ha habido en este planeta es Homo sapiens. Homo sapiens es de verdad. Y que todas las demás especies humanas eran, yo creo que lo he dicho antes, listillas, ¿no? Hay quien las ha llegado a llamar superchimpancés. Espabiladas. Superchimpancés. Es decir, que sí, que eran capaces de utilizar el fuego, capaces de tallar las piedras, pero que, bueno, que tenían inteligencia tecnológica nada más, pero que no tenían toda la capacidad creativa de invención de los seres humanos. Y sobre eso hay muchas teorías, de cómo ha podido ocurrir eso, ¿no? Hay quien piensa que es que la inteligencia es modular, como si tuviéramos módulos, un módulo social, un módulo tecnológico, un módulo, en fin, para muchas cosas, que las demás especies humanas tenían los módulos separados y que en Homo sapiens lo que ha ocurrido es que se han roto las barreras y se ha juntado todo, ¿no? Y piensa que es el origen del lenguaje el que nos permite razonar y el que ha hecho todo eso. Y entonces pues los neandertales, los que había antes, en fin, sí, tallaban la piedra, enterraban a sus muertos, pero super chimpancés, vaya, no nos impresiona. Los guays somos nosotros. ¿Qué hay de datos empíricos que puedan sostener esta idea de que nosotros somos diferentes? Pues dos cosas, que es lo que se ha llamado la revolución del Paleolítico Superior. Esto es una idea muy de los arqueólogos. Es decir, que los seres humanos, y ahora estoy hablando de Homo sapiens, cuando hablo de los seres humanos, y lo comparas con las demás especies del pasado, somos mucho más creativos, ¿no? Por ejemplo, los neandertales eran capaces de tallar la piedra, tenían un método, el método Levallois, que es muy complejo, pero se tiraron 200.000 años haciendo método Levallois, 200.000 años. Y en cambio, cuando llegan los cromañones, pues es que cada 1.000 años, cada 2.000 años, en distintos valles hay distintas maneras de tallar la piedra, ¿no? Es mucho más diverso, mucho más rico. Y además, sobre todo, que hacemos arte, cosa que no pensábamos que no hacían los neandertales. Y entonces, claro, todo eso lo que transmite es una idea, una explosión de creatividad, que es lo que se ha dicho. La aparición del Homo sapiens trae una explosión de creatividad que no tenían las otras especies. Y esto era el paradigma dominante, pues yo creo que hasta finales del siglo XX y parte un poquito del XXI. El otro punto de vista, que es más darwinista, que es lo que pensaba Darwin. No, esto no ha sido así en realidad. Es una cosa que es gradual, es por selección natural, se ha ido haciendo poquito a poquito.
y ha aparecido en distintos grados en distintas especies, es decir, que no tenemos nada tan especial. Pero claro, chocaba con la evidencia del registro arqueológico y del registro, sobre todo el arqueológico. Y eso ahora está cambiando muy deprisa, porque claro, hace 20 años se pensaba que los neandertales no tenían el hardware para hablar, con lo cual era muy fácil decir que no tenían lenguaje y que entonces que todo cuadraba muy bien. Ahora pensamos que tienen el hardware para hablar. Los neandertales hemos empezado a descubrir que tenían objetos simbólicos, o como mínimo de adorno personal, es decir, que tenían cosas que parecen cuentas de collar. Hemos descubierto cuevas donde hacían círculos de piedra, que no saben muy bien para qué valen. Y ahora se piensa que algunas de las primeras pinturas rupestres podrían ser de los neandertales. Así que de pronto la mente neandertal se empieza a vislumbrar como mucho más parecida a la del Homo sapiens. Claro, eso sería fascinante. A mí me encantaría que los neandertales tuvieran una mente más parecida a la nuestra. De hecho, las investigaciones que hemos hecho nosotros con lo del origen del lenguaje han contribuido a eso. No lo sé. Digo que me encantaría, pero ya veremos, soy científico. Ya veremos, al final igual perdemos la partida los que pensamos eso, ¿no? Pero ya veremos. Digo que me encantaría porque entonces tendríamos otra especie. La ciencia avanza por comparación. Ahora mismo solo tenemos una inteligencia, solo una, que es la nuestra. Si tuviéramos otra inteligencia, ¿verdad, Amparo? Si tuviéramos otra inteligencia, un extraterrestre o un neandertal, que tuviera otro tipo de inteligencia, que tuviera otro software, otro sistema operativo, lo que aprenderíamos de inteligencia. Claro, porque en la comparación lo que tuvieran en común sería esencial de la inteligencia y lo que tuvieran distinto sería contingente. Ojalá los neandertales descubramos que eran inteligentes y podamos ver esas manifestaciones y ojalá esa inteligencia sea distinta de la nuestra. Porque vamos a aprender tanto. ¿Estáis cerca de eso? ¿O se está cerca de eso? Estamos muy cerca en algunas cosas. Ya te digo que hay esos descubrimientos que apuntan en esa dirección. Claro, lo malo es que nosotros la inteligencia pasa como la vida, la reconocemos cuando es como la nuestra. Claro, es muy difícil buscar algo que no conoces. Buscar una inteligencia diferente es muy difícil de buscar. Insisto, es como la vida, ¿no? Pero hay algo que yo creo que en mi disciplina nos vamos a extinguir los paleontólogos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nos extinguiremos con elegancia, lo prometo. Dejaremos unos fósiles fantásticos. Y es el advenimiento de la paleogenética, que se ha desarrollado gracias a la inteligencia artificial, porque todo es biogenética, claro, todo es computación, ¿no? Claro, es que ahora tenemos el genoma de los neandertales. Claro, tenemos el genoma todavía y casi nada es lo mismo, porque también tenemos el genoma humano y no entendemos más que una parte, ¿no? Es que es mucho que bucear en Claro, ese claro, océano, ¿eh? claro. Pero tú fíjate, con el genoma neandertal, cuando entendamos el nuestro también, pues podemos aprender muchas cosas que no están en los huesos y que no están en el registro arqueológico, o cuando crucemos todas las evidencias. Entonces yo creo que vamos a aprender mucho, esa es mi esperanza, ¿no? Vamos a tener esos extraterrestres, por fin. Vamos a descubrir que esos extraterrestres ya estaban aquí. Porque toda la cultura humana, todas nuestras cosmologías, todo está cimentado en una idea que parece clarísima. Somos los únicos. Somos únicos, somos singulares. La inteligencia humana es única y singular, ¿no? Por eso sería un cataclismo que aparecieran los extraterrestres y dijéramos, no, hay otra inteligencia, no somos... Bueno, pues yo creo que los neandertales son esos posibles extraterrestres que nos pueden enseñar otra manera de ser inteligentes. Te voy a lanzar una pregunta. ¿En qué campos crees que todavía hay mucho por ver a nivel de inteligencia artificial? Porque hemos hablado, bueno, pues como un ejemplo los automóviles, pero educación, sanidad, medio ambiente, movilidad, el espacio. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿En qué campos crees que vamos a quedarnos más boquiabiertos en las próximas décadas? Sí. Yo no sé si nos vamos a quedar boquiabiertos o no, pero sí que la inteligencia artificial es algo cada vez más transversal y más interdisciplinar. Es decir, cada vez hay más personas que no son solo tecnólogos y que trabajan en inteligencia artificial. No sé si después queremos hablar de eso, pero que proceden de, por ejemplo, humanidades o de otras disciplinas. Y vamos a ver muchos cambios en muchas cosas. Yo no sé si cambios que nos van a dejar alucinados es el nombre, pero sí... porque yo creo que la inteligencia artificial mejor o la que queremos es la que no notamos. Es decir, es eso que está a tu alrededor y te sientes cómodo utilizándola, ¿no? En salud, desde luego, vamos a ver muchísimas cosas nuevas. Estamos leyendo el genoma, podremos quizás actuar sobre el descifrar
temas, podremos hacer medicina a la carta, predecir brotes de infecciones antes de que ocurran. Estaba el otro día leyendo un proyecto precioso sobre un hospital en el que monitorizan prematuros en unidades de cuidados intensivos para detectar cuándo van a tener una infección antes de que haya una evidencia externa y puedes cuidar de esta persona. Seguramente llevaremos ropa que nos monitorizará nuestras variables y podremos ser personas mayores independientes en nuestra casa. Yo conozco ya más de uno que se pasa el día mirando las pulsaciones en los watch estos que llevan en la... Sí, sí. Uy, que me ha subido. Esto es típico en el gimnasio también. En el tema de educación, yo creo que también va a ser a mí me gustaría que ahí hubiera una revolución importante y yo creo que lo va a ser. Vamos a poder crear muy posiblemente contenidos personalizados para llegar a un alumno que a lo mejor no está... ahora producimos contenidos para todos iguales, ¿no? Y el poder llegar a cómo te gusta aprender a ti, qué es lo que te gusta hacer, cómo te gusta recibir esa información, yo creo que va a ser muy positivo. Todas estas herramientas, fijaros, nos permitirán llegar con aplicaciones de mucha calidad a sectores en temas de medicina y de salud, y de educación, que son básicos, a personas que ahora pueden estar incluso en riesgo de exclusión porque no pueden llegar a pagar los precios que tiene la sanidad o la educación. Y luego el tema de las smart cities, de las ciudades inteligentes que acabas de mencionar. Casi todos vivimos en ciudades. El poder gestionar nuestros recursos como el agua, la energía, los residuos, el transporte, va a ser fundamental. Tengo una compañera que dice que nuestra supervivencia como especie depende de la inteligencia artificial porque si no, no vamos a tener sostenibilidad medioambiental, muy probablemente. Entonces, justo eso te iba a preguntar, porque vamos a necesitar realmente de la ayuda de estas máquinas, las llamo máquinas, por llamarlo, para seguir evolucionando en cierto modo, ¿no? O sea, la evolución humana ahora también depende de la inteligencia artificial, por ejemplo, a ese nivel que estás diciendo, ¿no? O sea, la sostenibilidad es importantísima hoy en día y parece que los humanos no somos del todo capaces de conseguirlo sin la ayuda de las máquinas, ¿no? Sí, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es la evolución humana, que supongo que Ignacio sabrá más que yo de este tema, pero yo creo que no, o sea, nuestro cerebro, y lo comentábamos antes en un ratito que estábamos diciendo que sí que cambia con el uso de la tecnología, pero la evolución yo creo que es otra cosa diferente, ¿no? No sé si te refieres a nuestra supervivencia como especie, sí, quizás sí dependa así, de la inteligencia supervivencia artificial. Como especie. Y el paleontólogo del futuro, Ignacio, ¿qué se va a encontrar? O sea, si estudia este momento que estamos viviendo ahora mismo, esta evolución de la inteligencia, esta evolución de las máquinas ayudándonos tal vez a sobrevivir como especie, ¿qué crees que se encontrará? ¿Qué pensará de nosotros cuando encuentren un objeto de nuestra época, si es que algún objeto sobrevive? Por lo mismo que ahora, y me explico lo que quiero decir. Es que lo que estamos asistiendo es a lo que empezó con la talla de la piedra, literalmente. Es decir, el nicho ecológico de los seres humanos es la tecnología y la cultura. Eso es lo que venimos haciendo desde hace 2,5 millones de años. O sea, estamos transfiriendo a lo que se llaman adaptaciones extrasomáticas, a los cacharritos, vaya, la solución de todos nuestros problemas. O sea, esto lo venimos haciendo. Nosotros tenemos en la boca los dientes de un frugívoro. No podemos comer nada que sea duro. Si mañana vais al campo y no os dejan llevar productos elaborados, ya veréis lo que podéis llevar. O fruta y poco más. O sea, cuando nos dicen en el colegio que tenemos la dentición de un omnívoro, no es verdad, ¿eh? No, es la de un frugívoro. Y sin embargo comemos de todo. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho cacharritos, molinos, tenedores, cuchillos, en fin, que nos permiten hacer esas cosas. Nosotros volamos y no tenemos alas. Tenemos un sistema inmunitario gigantesco, ¿no? Se llama farmacias y sistema de salud. Y tenemos un cerebro descomunal, que se llama Internet. Claro, ahora mismo llevamos en el bolsillo toda la capacidad de cálculo, toda la memoria y toda la capacidad de relación social casi de la especie, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde hace 2,5 millones de años. Así que lo que estamos en esta fase no es nada nuevo ni diferente, es lo que venimos haciendo. Pasa que ahora nos estamos ocupando del procesador, ¿no? Nos hemos ocupado de los periféricos, la alimentación, el aparato locomotor, el inmunitario, los órganos de los sentidos, ¿no? Vemos lejísimos, pero no lo vemos con nuestros ojos. Y ahora nos estamos dedicando a nuestro propio procesador. Así que esto es tan humano como fue la primera piedra tallada. La tecnología no es algo ajena a los seres humanos.
Si es que es nuestra hija, no sé cómo decirlo, es nuestra invención, es lo que nosotros hacemos. Y además creo que lo estabas expresando maravillosamente bien. Es lo que nos permite vivir y vivir bien, ¿no? ¿Quién renunciaría ahora al móvil? Joder, un móvil más inteligencia artificial y tecnología, ¿no? Y te facilita maravillosamente la vida y todo ese tipo de cosas. Entonces ese miedo a la tecnología no lo tengo, ¿no? Me pasa como el chiste de Gila, que dice, yo no tengo miedo a las balas, tengo miedo a la velocidad que traen, ¿no? Pues yo no tengo miedo a que las máquinas un día sean como HAL, porque primero, no creo que está lejísimos que lo podamos hacer. Segundo, no sé para qué lo íbamos a hacer. Eso iba a decir. Yo no quiero un robot, o sea, es que no le meteríamos emociones ni cosas de esas, porque no. Yo quiero, no sé, imaginaos que hicieran robots que pudieran ser tu pareja. ¿Para qué quieres que tenga emociones humanas? Están en ello, ¿eh? Sí, pero nunca vas a querer que tenga emociones humanas, y me explico lo que quiero decir. Yo, pues igual un día me compro un robot, ¿no? Que me quiera, pero es que quiero que me quiera. O sea, quiero que llegue a casa y me quiera, no quiero que llegue a casa y me ponga morros. Claro. Ese es el tema. Claro, pero es que la relación humana incluye a los morros. Pero a que no nos apetece. No. Pues, entonces estamos muy a salvo de eso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me da miedo? O nos puede dar miedo legítimamente, lo que legítimamente nos ha dado miedo desde que se inventó la piedra tallada. ¿Cómo la van a usar los otros humanos? Es decir, si el uso de la tecnología... claro, como todo en la vida, si no vamos a tener los valores y la organización social suficiente para que esa tecnología sea buena para todos, si va a haber una élite que sea capaz de manejar eso y nos va a tener a los demás como hormigas, como obreras, ¿no? Pero eso es un problema de valores y es un problema de organización social, no es un problema de tecnología. Claro, pero fíjate que, perdón que interrumpa, esto ya ha ocurrido con otras ciencias, con el tema de la clonación humana, ha ocurrido con la energía nuclear, por ejemplo, y eso ha producido, bueno, yo creo que es interesante que se debata, que se piense en esto, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial en Europa tiene una clara vertiente ética, ¿no? Nuestro discurso es la inteligencia artificial para la humanidad, al servicio del ser humano, no al revés. Esa es la discusión, claro. Creo yo. Entonces, ahora mismo, es por eso lo que decía, que estamos incorporando también a muchos humanistas, gente de derecho, de ética, porque hay muchas cosas que puede reglamentar, pero otras que no. Debemos de tener también los tecnólogos en cuenta estos aspectos éticos, y toda la sociedad debe saber hasta dónde llega o no llega la inteligencia artificial, qué derechos tenemos como individuos y qué derechos no tenemos. Y bueno, yo creo que esto lo estamos viendo todo el tiempo en los medios de comunicación, ¿no? Saltan escándalos, por ejemplo, pues el de Facebook con el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Pero es un escándalo en el que, a ver, es cierto que esos datos fueron usados sin el permiso de los dueños de los datos, que eran las personas que los generaban, con el conocimiento de Facebook, que debería haberlo evitado, pero también es cierto que el algoritmo, ojo, que estaban usando para clasificación, porque era un tema político, para clasificar entre liberales y conservadores, tenía un área bajo la curva, que es una manera de medir lo bueno que es, del 0,6. El 0,5 es la aleatoriedad. O sea, sí. Vaya, es un poco mejor que decir tú liberal, tú conservador, pero no muchísimo mejor. Entonces, yo creo que también hay que ser conscientes de lo que pueden hacer los algoritmos y lo que no pueden hacer, o al menos no pueden hacer todavía. Y qué queremos que hagan, como decía Ignacio, y qué no queremos que hagan. Yo creo que eso es básico. Y hay, fíjate, un peligro que yo no sé qué pensarás tú. Yo lo empiezo a ver en mi ciencia, ¿no? En paleontología, que empieza a llegar. Claro, no conocemos la inteligencia artificial, que yo lo llamo la era del oráculo de Delfos, que es la siguiente. Que empezamos a aceptar sin ninguna capacidad crítica resultados solo porque nos dicen que proceden del mundo de la inteligencia artificial. Esto pasa en mi campo, ¿no? Que se empiezan a hacer estudios, llegan a una conclusión y dices, bueno, y esto, dice, no, hemos utilizado una machine learning, una learning machine de esa, ¿no? Y todo el mundo, claro, es de inteligencia artificial. Yo digo, o sea, como si nos lo hubieras dicho que lo ha dicho el dios Apolo, ¿no? Y entonces, claro, eso es complicado, que tiene que ver con las élites. Cuando muy poca gente, muy pocas personas entienden lo que se está haciendo, claro, corremos el riesgo de que nos engañen, claro. De que aceptemos cosas porque tienen mucho prestigio, ¿no? Y ese también es un peligro que es real y que no es culpa de la tecnología. Pero en eso, por ejemplo, también se está trabajando en Europa, ¿no? En la inteligencia artificial que se llama confiable, ¿no? En una inteligencia artificial que
explique lo que hace y con qué lo hace. Es decir, que los datos que tú utilizas para tu algoritmo, que por supuesto son datos del mundo real y por lo tanto pueden tener sesgos porque el mundo real no es perfecto, pues sean auditables, que tú puedas saber qué es lo que ha pasado con ellos y si efectivamente tienen un sesgo, eso causa un sesgo también en el algoritmo. Pensad en el algoritmo de contratación de Amazon, que sistemáticamente rechazaba currículums de mujeres, confundiendo la falta de currículums tecnológicos de mujeres con la falta de actitud, que no tiene nada que ver, ¿no? Pues los algoritmos deben de ser auditables también. La ley que entró en vigor el año pasado lo que nos dice, entre otras cosas, es que cualquiera que sufra una decisión o que algo que haga un sistema inteligente, pues yo qué sé, que te den un crédito, que te puedan otorgar un cierto tratamiento médico, tendrá derecho a una explicación entendible, o sea, no una explicación... Sí, de que claro, es el dios Apolo. Exactamente. Entonces, eso, fíjate, pasaba... Es que el dios Apolo, perdón, está ahora por allá en todo, porque realmente, por ejemplo, la prensa, los periodistas, nos hemos convertido en certificadores, más que... O sea, porque hay una voz que dice esto pasa, tú tienes que comprobar que más o menos es verdad. Pero es lo que tú estás diciendo, o sea, nos tenemos que fiar de la inteligencia artificial hasta ese punto, ¿no? Perdona que te haya interrumpido. No, me parece muy oportuno. Lo que estaba recordando, ¿no? Porque algoritmos llevamos toda la vida utilizando, ¿no? El propio, de un caso muy famoso, bueno, pues eso se ha utilizado para hacer que las mujeres parecieran menos inteligentes con los coeficientes de inteligencia, pues tú lo has dicho en Amazon, pero los coeficientes de inteligencia que se utilizaban en Estados Unidos a principios del siglo XX daban como resultado que los inmigrantes que venían del sur de Europa eran menos inteligentes que los que venían del norte. Claro. Y era un problema de lenguaje. De la manera en que, claro, la gente que venía del sur sabía peor inglés, lo entendía peor y salía. Y claro, eso el peligro que tiene es que, claro, tiene consecuencias inmediatas, ¿no? Como cuando se decía, la mujer es menos inteligente porque su cerebro es más pequeño. Hace que te eduquen ya de una manera diferente y, claro, ya cumples el prejuicio. Claro, cumples el prejuicio. Hablando de este asunto, antes estábamos comentando, bueno, nuestros hijos, dentro de poco, en un par de décadas tal vez, o menos, la mayor parte de los ciudadanos van a trabajar, nuestros hijos, cuando sean mayores, van a trabajar en trabajos que ni siquiera conocemos hoy en día como tal. ¿En qué medida impulsa la inteligencia artificial este tipo de trabajos que desarrollarán nuestros hijos y que nosotros todavía no sabemos ni cuáles son? Bueno, a ver, el tema de la inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, lo que hace, a mí me gusta decir que no desaparecen trabajos, sino que cambian las tareas. Es decir, es obvio que habrá trabajos que ahora mismo desaparecerán, pero no solamente es un problema de la inteligencia artificial, sino de la automatización de procesos en general. Y habrá muchos otros. Yo recuerdo hace años cuando la gente te preguntaba, ¿y tú en qué trabajas? No, yo es que soy ingeniero de inteligencia artificial. ¿Y eso qué es? Pues estas cosas que antes en la vida académica, pues más o menos todos nos reconocíamos, ahora mismo tú te vas a una empresa y hacen búsquedas de este tipo de perfiles que hace, ya digo, 5 años nadie conocía. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la tecnología produce más productividad y esa productividad crea productos y servicios que todos necesitamos, porque hace 20 años nadie tenía un teléfono móvil. Bueno, a lo mejor sí, pero era muy raro, ¿no? Y hoy en día todo el mundo tiene teléfonos móviles, entonces necesitamos a la gente que los haga, que los diseñe, todas estas cosas, ¿no? Durante los últimos 150 años la tecnología ha producido más empleos que ha destruido. Ya hemos tenido una revolución industrial que esperemos que la inteligencia artificial sea igual. Ha conseguido que los seres humanos, más cantidad de seres humanos, vivamos mejor que antes, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene razón Ignacio, no debemos de tener miedo a la tecnología. La tecnología ha sido positiva para el ser humano durante los últimos años. ¿Y qué trabajo vamos a tener? Pues la Oficina de Estadística Americana dice que creo que es el 65% de los niños que entran en primaria tienen un trabajo que totalmente desconocemos. Claro, que no sabemos ni que está por crear, ¿no? Realmente. Claro. Y luego habrá muchos, yo creo que cambiarán también en un plazo más corto la forma que tenemos de trabajar. Si vamos a la profesión médica, por ejemplo, pues imaginaros un médico hace, no sé, 50 años, su forma de trabajar para diagnosticar algo comparada con lo que tenemos ahora. Está años luz, sin embargo, el profesional sigue ahí.
hace otras tareas más interesantes a lo mejor y menos repetitivas, como tú comentabas también con el tema del periodismo, cómo ha cambiado la profesión, ¿no? Ahora mismo tú puedes encontrar muchos más datos mucho más rápido. Entonces yo creo que no se trata de sustituir, sino de complementar, ¿no? En radiología hay un ejemplo clásico donde pues el ser humano, por ejemplo, comete, no sé, un 7% de errores, la máquina un 8%, los dos juntos un 0,5%. Conseguimos mejorar las tareas y todo eso pues traerá tareas nuevas. Y yo creo que también va a traer muchas profesiones nuevas que sean fusión entre disciplinas que ahora consideramos más humanísticas, digamos, más clásicas, y la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, los americanos y los ingleses, universidades como Oxford, Cambridge, MIT, Carnegie Mellon, grandes centros, están creando lo que ellos llaman, algunos de ellos, los bilingües del futuro, que son personas que estudian pues, arqueología, periodismo, derecho, pero también saben de tecnología y de inteligencia artificial, porque es importantísimo y necesario para poder evolucionar en la tecnología. Entonces, vamos a tener... Esto también va a afectar a la formación desde pequeñitos, ¿eh? Claro. Porque cada vez las tareas van a requerir más cosas que nuestro sistema educativo, que es muy basado en la memoria, no está fomentando. Pues la creatividad, la imaginación, la organización, la estrategia, todas estas cosas que debemos de empezar a pensar que tenemos que pensar cómo enseñárselas a los niños para el mundo del futuro que van a tener. Esta charla está siendo tan interesante que creo que no sé si voy bien de tiempo, porque yo soy muy despistado y lo mismo tenía que haber terminado hace un buen rato y seguimos aquí, pero veo que el tocho de preguntas ha bajado mucho. Digo, bueno, el tiempo debe haber pasado bastante, así que os voy a ir lanzando ya las últimas preguntas casi. ¿Se podría decir que hemos llegado, esta pregunta tiene bemoles, ¿no? ¿Se puede decir que hemos llegado a lo más alto de la evolución del cerebro humano o no? Pues estamos ahora mismo en un periodo de evolución absoluta. ¿Estamos en un tope? No tiene una respuesta científica. No tiene respuesta científica. Ahora digo, es una opinión lo que te eso, digo. voy a dar una opinión. O sea, no quiero que parezca que esto no, se puede... por supuesto. Esto no Yo creo que sí. Yo creo que sí. Precisamente por eso, de la tecnología. El cerebro humano viene reduciéndose su tamaño desde el Neolítico. Contra todo el mundo que piensa que cuanto más grande mejor, ¿no? El tamaño importa en esto. Desde el Paleolítico superior para aquí, pues hemos ido perdiendo tamaño de cerebro. El cerebro humano es una máquina extraordinaria, porque claro, no apareció en este planeta por selección natural para hacer lo que hace. Claro, cuando aparece el cerebro humano no existían las cosas que es capaz de desarrollar, tiene tanta potencialidad. Y como yo estoy convencido que lo que hace el cerebro humano es inventar cosas, tecnología, sea física, de esto, o como lo que estamos haciendo ahora, que ya no es una tecnología física, sino que son algoritmos y manejo de datos, pues yo creo que igual que tenemos 5 dedos, que es una cosa muy primitiva que tenían los reptiles, que tenemos la dentición de un omnívoro y en general el esqueleto bastante primitivo para ser un mamífero, pues yo creo que el cerebro no va a sufrir muchos cambios porque va a seguir modificando y creando tecnología y ese es su nicho ecológico, esa es su manera de evolucionar. O sea, la evolución humana ya es cultural, esta es mi opinión. ¿La tuya, Amparo, cuál es? Sí, la veo también. Ha llegado el cerebro humano, ahora ya el que evoluciona y el que crece es el cerebro artificial, o nuestro está ahí ya... Bueno, hay muchas teorías, yo creo que muy de ciencia ficción por el momento, sobre el tema este del... No sé si te refieres al poshumanismo y todo esto de las interfaces cerebro-ordenador, cómo dotarnos de la capacidad de hablar y entender lenguas, la visión nocturna, todas estas cosas que podríamos manipular y que hemos visto en películas, no sé, como Gattaca, que a mí me gusta mucho, o Blade Runner, ¿no? Seres que son iguales que tú y que incluso están mejorados. Yo creo que la singularidad me parece que queda muy lejos y estoy de acuerdo en que la evolución humana no va a ir más allá en el cerebro. No veo... Sí habrá cambios, posiblemente. Y como os comentaba anteriormente, tengo un compañero que es neurólogo que dice que efectivamente ahora los nativos digitales han disminuido sus conexiones en la zona cerebral de la memoria y las han aumentado en la zona donde necesitas integrar datos, lo cual es lógico porque están haciendo mucho más tiempo eso, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la evolución. Es una especialización de tu cerebro en las tareas que tienes que hacer.
La tecnología está ya cambiando ciertos comportamientos, pero como tal, o sea, de habituales, de cotidianos, ¿no? O sea, el que el móvil haga tantas cosas por nosotros, al final nos hace que nuestro cerebro, te refieres a eso, esté ocupándose o creando otras conexiones diferentes, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, hace unos días estaba trabajando y tenía el móvil porque estaba hablando con alguien que vive fuera y estaba usando WhatsApp, tenía mi ordenador conectado y tenía el iPad también conectado, entonces tenía que integrar la información de todas esas cosas, ¿no? Cuando hacíamos chistes de pequeños decíamos esto de que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez y las mujeres podemos hacer más, ¿no? Solo si hay quien lo sigue. Bueno, que eso tiene que ver también con el cuidado probablemente de la especie, ¿no? Tenías que atender al niño mientras hacías la comida. Pues yo creo que esto es lo que está pasando simplemente, es una reorganización porque nos tenemos que adaptar a una forma de manejar la información distinta, pero no es una evolución. Creo que hemos llegado al final. Yo me gustaría si alguna persona del público tiene alguna pregunta, alguna duda, siempre me gusta saber interactuar con el público por si alguien quiere lanzar una pregunta. No es obligatorio, ¿eh? Sí, allí levantar una mano. Hablar delante de tanta gente tan inteligente como estoy escuchando, ¿no? Pero quería ser... Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Pues nada, soy delegado de esta maravillosa empresa que se llama Pfizer y la verdad es que me ha encantado vuestra disertación. Habéis dicho un montón de cosas súper interesantes y súper inteligentes, ¿no? Pero yo estoy un poco nervioso, no suelo hablar en público de vez en cuando, pero sí que quería ser un poco polémico, ¿no? Y decir una frase que a lo mejor aquí no debería decirla porque me corréis todos a gorrazos, pero yo creo que es que la inteligencia está sobrevalorada. Y a ver si me explico, porque realmente diréis, joder, ¿cómo puedes decir tú eso si formas parte de la especie más inteligente que habitó y habitará probablemente la faz de la Tierra? Pues porque existen un montón de seres vivos en la Tierra que no son ni el 1% de inteligentes que somos nosotros y han vivido bastantes más cientos de millones de años que nosotros en la Tierra. Es decir, no estamos aprovechando esa inteligencia con inteligencia. No estamos siendo inteligentes para aprovechar esa inteligencia. De hecho, sigue habiendo, y hay terraplanistas, hay gente que sigue pensando que no hemos llegado a la Luna. Es decir, me da la sensación de que toda esta inteligencia que nos diferencia de todos los demás seres vivos que existen en la Tierra, no la estamos aprovechando, ¿no? Y me viene la frase de Grace Tyson, que es un astrofísico americano, que pone un ejemplo, dice, llega un extraterrestre a la Tierra, observa a todos los seres que existen en la Tierra y se van porque ven que no existe vida inteligente en la Tierra, ¿no? Un poco por lo que vosotros decíais, ¿no? De realmente qué es la inteligencia y si nosotros, a lo mejor es que sí que somos más inteligentes que los demás, pero realmente somos inteligentes o aprovechamos esa inteligencia para hacer lo que deberíamos hacer, que es utilizarla con inteligencia. Y perdonad por la... Nada. A mí me parece una reflexión muy inteligente. Y yo diría que somos precisamente muy inteligentes, lo que demuestra que somos muy inteligentes, y seguramente porque somos la única especie, somos dos cosas, la única especie que es responsable, eso es así. Todas las demás especies no son responsables de sus actos porque no son conscientes de sus actos, ni tienen la capacidad de cambiarlos. Así que en una intervención crítica como la tuya, lo que se demuestra precisamente es el nivel de inteligencia que tiene nuestra especie. Somos críticos con nosotros mismos, ¿no? Somos capaces de darnos cuenta, eso, de si realmente somos tan inteligentes, cuál va a ser nuestro futuro y qué es lo que debemos de hacer. Así que, de acuerdo. Algo que decir. No, yo creo que no tengo nada que añadir. Las cosas que implican el manejo yo creo que sí, que somos inteligentes, lo ha dicho él también, pero tú te estabas quizás refiriendo más a la inteligencia racional y hay muchas más cosas ahí que tenemos, ¿no? Como la inteligencia emocional, de la que también hemos hablado, la planificadora, ¿no? Que intenta juntar lo que hacemos más instintivo o que tenemos más innato para producir algo interesante. Y también lo hemos comentado hablando de inteligencia artificial y de otras disciplinas, ¿no? Somos capaces de decir, ojo, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Qué es lo que nos interesa?
cómo queremos que sea el futuro. Yo creo que el poner las cosas a nuestro servicio es una muestra de inteligencia. Los animales eso, por ejemplo, no lo pueden hacer. Otras especies no lo pueden charla, hacer. que dos seres humanos como Amparo y como Ignacio estén aquí esta tarde y hayan hablado de esta forma de inteligencia y evolución, es una muestra grandísima de la inteligencia humana, aunque sí es verdad, yo también estoy contigo, a veces cuesta creer que haya gente que parece tan poco inteligente, pero bueno, la especie humana es muy amplia y muy grande. Os agradezco muchísimo vuestra participación, vuestra inteligencia, vuestra simpatía y que hayáis estado aquí esta tarde y que hayáis hecho que esta charla y que este encuentro haya sido tan agradable y tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.